Muy buenos días, hermanos. Estamos nuevamente aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios en este día. Gracias a Dios que estamos de regreso a otro estudio más. Terminando ya, llegando al final de la semana. Estamos el jueves 20 de agosto. Jueves 20 de agosto del año 2026. Nos quedan poco más de 4 meses para terminar este año y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guiado. En los lugares celestiales, para el 20 de agosto titulado Olas de Bendición. 20 de agosto en los lugares celestiales titulado Olas de Bendición. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. Mateo 5:13. Estas palabras fueron dichas a unos pocos y humildes pescadores. Había sacerdotes y rabinos en aquella congregación de oyentes, pero a ellos no les fueron dirigidas. O sea, estas palabras de vosotros sois la sal de la tierra son para aquellos que hacen la voluntad de Dios, que son humildes y reconocen que necesitan a Dios, al Salvador Jesucristo, y entonces el Señor los puede utilizar como la sal de la tierra. Pero si somos orgullosos, vanidosos, y nos sentimos que no necesitamos necesidad de Dios, de un Salvador y de Cristo, y lo rechazamos, esas palabras de la sal de la tierra no es para nosotros. Dice, con estas palabras de Cristo tenemos una idea de lo que constituye el valor de la influencia humana. Es obrar bajo la influencia de Cristo, exaltar lo que Cristo exaltó, impartir principios correctos y detener el avance de la corrupción del mundo. ¿Para qué estamos nosotros en esta tierra? Para ayudar a detener la corrupción que hay en este mundo. ¿Corrupción de qué? Del pecado. Llamar a la gente a salir de esa corrupción que es el pecado. Es esparcir la gracia que solo Cristo puede impartir. Es elevar y suavizar las vidas y caracteres de otros por medio del poder de un ejemplo puro junto a una fe y un amor sinceros. O sea que nuestra vida es en esta tierra para impartir la gracia de Cristo a través de nuestro ejemplo, de un amor sincero. El pueblo de Dios debe ejercer un poder preservador y reformador en el mundo. Debe contrarrestar la influencia destructiva y corrupta del maligno. A medida que avancéis en la vida, os encontraréis con aquellos cuya suerte está lejos de ser fácil. Afán y privación, con ninguna esperanza de mejores cosas en el futuro, hacen su carga muy pesada. La gente que está afuera, la gente que está viviendo una vida alejada de Cristo, no tiene esperanza, no se ven con esperanza en lo futuro. Y su vida es muy pesada, su diario vivir es muy pesado. El pueblo de Dios está en esta tierra para mostrarles a ellos que hay esperanza en Cristo Jesús. Agobiados y oprimidos no saben a dónde dirigirse en busca de alivio. Poned todo vuestro corazón en la tarea de ayudarlos. Recordad que Cristo murió tanto por ellos como por nosotros o vosotros. O sea, Cristo murió tanto por la gente que está sin Cristo, como también por nosotros que estamos en Cristo. Extenderles una mano de ayuda, hacer de esto una norma sin proferir jamás una sola palabra de duda o desánimo. Podéis realizar mucho para iluminar las vidas de otros y para fortalecer sus esfuerzos con palabras de santo gozo. El más humilde y más pobre de los discípulos de Jesús
puede ser una bendición para otros. Puede ser que no se den cuenta de que están realizando algo especialmente bueno, pero con su inconsciente influencia pueden poner en marcha olas de bendiciones que se extenderán y profundizarán y cuyos benditos resultados pueden no conocer hasta el día de la recompensa final. La sal de la tierra. Yo decido si soy sal para dar sabor a la tierra o si soy sal que no sirve para nada. ¿Cuál es la decisión? Acuérdense que Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si nosotros nos alejamos de Cristo, si nuestra vida no refleja un testimonio y un ejemplo de pureza y santidad en Cristo Jesús al mundo, ya yo no doy sabor, sino que voy a ser pisoteado, voy a ser destruido para dejar de existir. Que nosotros querramos ser sal de la tierra para dar sabor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente porque nos das la oportunidad de temprano en la mañana buscarte, estudiar tu palabra y estar en comunión contigo. Al abrir tu palabra nos ponemos en tus brazos de amor. Que tú nos dirijas, que nuestra mente sea limpiada, nuestros corazones también, que podamos estar atentos y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable y nos dirija. Límpianos de todo pecado. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ...20 de agosto... Estamos en el último día del estudio de esta semana... porque ya mañana es el repaso, así que como estudio estamos ya en el último día de la lección de esta semana, que lleva por título central en esta semana, Creciendo en Cristo. La lección de este trimestre, del tercer trimestre del año 2026, lleva por título general la lección Caminando con Jesús. Y hemos hecho un recorrido de ese caminar con Jesús. Y nos gusta siempre hacer un pequeñito repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Aprendimos en la primera lección que el amor de Dios es perfecto, que el amor de Dios es eterno, que Dios es misericordioso, paciente, pero que no deja de considerar culpable al que comete pecado, que el amor de Dios es eterno, pero su misericordia y su paciencia tienen límites, hasta que Él diga consumado es. En la lección 2 emprendimos que Dios creó al hombre perfecto, pero entró el enemigo y causó la caída del hombre, y entonces hubo la necesidad de un Salvador, porque entra el pecado y ahora necesitamos un sustituto. Necesitamos a alguien que tome el lugar y pague mi deuda del pecado, porque mi deuda es demasiado grande. Entonces, como necesitamos un Salvador, viene el llamado al arrepentimiento que viene de Dios. Ese arrepentimiento viene de Dios, del hombre no sale, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero, que es un arrepentimiento que no es remordimiento. Ese arrepentimiento verdadero es aquel que nos causa sufrimiento por el pecado. El remordimiento nos causa dolor por las consecuencias del pecado, nos causa miedo. Cuando yo vengo de ese arrepentimiento verdadero, que es sufrimiento por el pecado, entonces ahora entra la confesión, esa confesión sincera, que debe ser específica, directa al punto. Si es en secreto el pecado, es con Dios. Si es con el individuo, directamente con el individuo, pero debe ser específico. Si es público, debe ser también en público, pero específico. Y entonces entra
la fe y la aceptación de mi condición, la aceptación de Cristo, la aceptación de que Cristo lo dio todo, de que Cristo lo dio todo para mi salvación. Y la aceptación de que debo regresar, la aceptación de que necesito regresar, de que necesito buscar nuevamente de ese amor del Padre, como ese hijo pródigo que se fue y abandonó el hogar porque se sentía que lo estaban obligando, se sentía que lo estaban forzando, que no tenía libertad, y buscó la libertad, pero allá afuera lo que encontró fue maldad, sufrimiento, soledad, desprecio. Pero el Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y lo recibió en el hogar como si nunca se hubiese ido. Y entonces entramos en la prueba de discipulado. La prueba de discipulado es la prueba de que Cristo ha prometido que va a hacer lo mismo que había hecho cuando creó al hombre. Que iba a poner su ley, su amor en medio nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que decimos ser. Si yo digo ser discípulo de Cristo, yo tengo que andar como Él anduvo. Pero nosotros podemos caer. Podemos caer, tenemos el peligro constante de caer. Pero el error no está en qué, en creer que nuestras obras, que nuestra justicia propia nos va a salvar. No, porque podemos caer. Y cuando caemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es separados de Él. Separados de Él nada podemos hacer. Por eso tenemos que buscar una consagración diaria y tenemos que seguir contemplando a Cristo para poder cambiar. Ahora, una promesa para nosotros. El título de este día, una promesa para nosotros. El hombre fue creado para no estar solo. El hombre fue creado para ser una persona sociable. Por eso fue que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios, cada criatura que Dios ha creado, la creó para que no estuviesen solo, para compartir con Dios, para compartir el amor de Dios. Cuando el pecado entra, empieza a sentirse la soledad, la separación. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de Dios, el pecado nos aleja de Dios y el pecado nos causa la muerte. Por eso es que hoy hay separación a través de la muerte. Dios no creó al hombre para morir. Dios creó al hombre con el propósito de que viviera por siempre, para siempre. Pero cuando entra el pecado, entra la soledad, entra el desprecio, entra la separación, entra la muerte. Pero Dios ha prometido algo a aquellos que contemplan a Cristo, aquellos que caminan con Cristo, aquellos que diariamente buscan la compañía de Cristo. Y esa promesa el Señor la dejó a sus discípulos, pero también a los que seguirían después de sus discípulos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Un pasaje muy conocido, un pasaje que mucha gente, este conjunto de pasajes de Mateo 28, 18 al 20, la gente dice que Cristo no lo dijo, una parte de ellos. Dicen que Cristo no dijo la parte donde habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero sí dijo el 20. O sea, no dijo no dijo el 18 y el 19, pero sí dijo el 20. Es que el problema es que el 20 es una promesa que comienza en el 18. Entonces, si yo quito el 18 y el 19, el 20 está incompleto.
Porque ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le dijo a sus discípulos antes de irse? Dice 28 de Mateo, versículo 20, capítulo 28, versículo 20 de Mateo. Vamos a leer el 18 al 20. Voy a leerlo completo, no me gusta leerlo incompleto. Mateo 20, 18 al 20 dice. Y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primera promesa. Cristo tiene el poder sobre todo. Yo les prometo a ustedes, y les estoy diciendo hoy, que ya yo tengo el poder sobre todo. Ya yo le quité el poder a Satanás. Ya Satanás no tiene poder sobre nada. Ya ha sido vencido definitivamente. De ahora en adelante, Satanás es un enemigo derrotado. Y ahora Satanás va a orar en desesperación. La obra de Satanás, después de que Cristo dijo consumado es, y salió victorioso de la tumba, ahora la obra de Satanás es una obra de desesperación. Porque él sabe que ha sido derrotado definitivamente y para siempre. Y porque a Cristo le dieron el poder y tiene el poder sobre todo, el 19 dice: ahora yo le doy autoridad a ustedes. Por tanto, yo le doy la autoridad a ustedes de que vayan y enseñen a todas las naciones. Fíjense, enseñar a todas las naciones primero, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay que enseñar que Cristo dice: vayan y enseñen a todas las naciones para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Señor, ¿qué le vamos a enseñar a las naciones? Que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fíjense, no es lo que Cristo mandó cuando estuve en la tierra solamente, no. Todas las cosas que yo he mandado, mandamientos, mandatos. O sea, que Cristo le está diciendo a ellos: yo tengo autoridad sobre todas las cosas, yo vencí a Satanás, ahora yo le doy autoridad a ustedes de que enseñen todo lo que yo he mandado y que bauticen después de enseñar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa más grande: y he aquí que yo, Cristo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo iba a estar con su pueblo, con aquellos que lo buscan, con aquellos que buscan consagración con él día a día, no importando el dolor, no importando las penas, no importando la tristeza, no importando el abandono, no importando la desesperación, buscar a Cristo cada día. Venida hermana Astrid, buscar a Cristo cada día, buscar a Cristo constantemente. Porque Él ha prometido, Cristo ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta que nuevamente Él diga consumado es. Hasta que nuevamente Él diga se acabó todo, voy a buscar a mi pueblo. Hasta ese momento Cristo prometió estar con nosotros. ¿Lo creemos? Pero la pregunta saldría: ¿cómo es que va a estar con nosotros? Porque Él sigue siendo humano, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos a leer ahorita. Cuando Cristo ascendió a los cielos, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían. Cristo ascendió al cielo, pero ellos todavía sentían que Cristo estaba con ellos. Era una presencia personal, impregnada de amor y luz. Nuevamente la palabrita es amor, porque hemos visto que esta lección de este trimestre está basado en el fruto de Dios, que es amor. La primera lección empezó hablando acerca de ese fruto, amor. Y si estudiamos las lecciones desde esa primera lección del fruto del amor, vamos a ver que las lecciones siguientes tienen que ver algo con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
sea que ese amor de Dios que está en nosotros, gracias hermana Astrid, produce paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Cuando yo siento que necesito un Salvador, ese Salvador me da paz, me da consuelo, me da mansedumbre, me da templanza. Ese arrepentimiento sincero porque viene del amor de Dios me da paz, consuelo. Esa confesión me da paz, consuelo, misericordia. O sea que estas lecciones nos están mostrando lo que produce el fruto del Espíritu, que es amor. Y no sé si lo estamos entendiendo. No sé si nosotros podemos entender que el amor de Dios a través de Cristo Jesús a nosotros nos produce paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Era una presencia personal impregnada de amor y luz. Jesús, el Salvador, que había andado conversando y orando con ellos, que había dirigido a sus corazones palabras de esperanza y consuelo, había sido llevado de su lado al cielo, mientras le comunicaba un mensaje de paz y los acentos de su voz. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, en este parrafito nosotros vemos el fruto del Espíritu, que es amor. O sea, la presencia de Cristo está impregnada de amor y luz. Pero ahora Cristo se va, y aunque Cristo se va, dice que ese Salvador que había conversado y orado con ellos, ahora, como le está dejando su presencia, que es el amor, ahora tienen palabras de esperanza, de consuelo, de paz. No es lo mismo que dices Gálatas 5, que si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, tengo palabras de esperanza, de consuelo, de paz, de misericordia, de fe, de templanza. O sea que nosotros, si, como leímos ahorita, somos la sal de la tierra, si yo tengo el amor de Cristo en mí, porque si yo tengo el amor de Cristo en mí, podemos dar paz, consuelo, esperanza, mansedumbre, fe, benignidad, templanza a un mundo que lo necesita. Pero es solamente si el amor de Cristo está en mí. ¿Y cómo es que el amor de Cristo puede estar en mí? Porque Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Cristo, que ya no puede estar en dos lugares al mismo tiempo porque tiene un cuerpo carnal humano, porque Cristo no dejó de ser humano y va a seguir siendo humano por la eternidad, como prueba de lo que causó el pecado, para que no vuelva a surgir el pecado, para que cuando alguien o algo el pecado quiera introducirse, veamos a Cristo y lo que causó el pecado. Por eso dice que el pecado no será más. Ahora Cristo dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a estar con nosotros? Vamos al libro de Juan, y ya saben la respuesta, pero mucha gente no entiende esto. Libro de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Señor, ¿cómo vas a estar con nosotros? Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Versículo 23 del capítulo 16. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo hará. Versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primera instrucción. Hay que pedir en el nombre de ¿quién? De Cristo. La primera instrucción es pedir en el nombre de Cristo. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pablo, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Juan, no es en el nombre del discípulo Judas, el hermano de Cristo, no. Es en el nombre de Cristo. Los discípulos, mientras Cristo estuvo en la tierra,
no necesitaban pedir en su nombre porque se lo pedían a Él y Cristo oraba por ellos al Padre. Pero tan pronto Cristo se va al cielo, ahora Cristo dice, van a orar en mi nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Cristo, el Padre lo hará. Porque acuérdense, Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 14, 16 al 18. Vamos a del 12 al 18. Voy a leer del 12 al 18. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que esta hará, porque yo voy a mi Padre. Que es creer en Cristo, obedecer su palabra. ¿Cuál es lo que Cristo nos mandó a hacer? Enseñarle al mundo todo lo que Él ha mandado, enseñándoles eso, entonces bautizándolos. ¿Cuál es la mayor obra que vamos a hacer que la de Cristo? Ayudarlo a salvar almas. Porque la mayor obra que Cristo hizo como hombre fue resucitar a muertos. Pero Cristo dice, ustedes van a hacer mayores obras que yo, ustedes me van a ayudar a cambiar corazones, a salvar a la gente, a que la gente venga a mí. Y esa es mayor obra, porque si hay algo que más quiere Cristo es que las almas se salven. Y nosotros, como sal de la tierra, es el medio que Cristo dejó para poder ayudarlo a salvar almas. Antonia, bienvenida hermana desde Perú, bienvenida hermana Ivette desde Puerto Rico, bendiciones también. La mayor obra que Cristo nos ha dejado a nosotros es ayudarlo a salvar almas. Dice el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estamos en Juan 14, versículo 14. Estamos leyendo acerca de la promesa de Cristo. Prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Prometió darnos poder para hacer obras. Pero también nos promete que si lo pedimos al Padre las cosas, Él lo hará. Versículo 15. Pero si me amáis, si yo digo que yo amo a Cristo, yo tengo que guardar sus mandamientos. ¿Se acuerda? Enseñarle todo lo que yo he mandado. No hay evangelio sin mandamientos. Quiero que entendamos eso. No hay evangelio sin mandamientos. Porque si yo amo a Dios, yo guardo los mandamientos de Dios y yo le digo a los demás que por amor a Dios nosotros demostramos el amor de Dios si guardamos sus mandamientos. 16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Espérate un momento. Aquí la palabra otro significa otra persona diferente. Otra persona que es igual a Cristo. Porque Cristo es nuestro consolador. Pero ahora Cristo dice, yo voy a enviar a otro que es igual que yo. Otro consolador para que estés con vosotros para siempre. Espera un momento. Cristo, tú prometiste estar con nosotros, ahora dice que viene otro. Sí, pero es que el que viene es igual a mí. Por eso es que puede ser consolador, por eso es que cuando Él venga es como si yo estuviera con ustedes. Por eso es que no puede ser un ángel. ¿Por qué no? ¿Por qué el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, no puede ser ángeles? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos dijeron, no, nosotros nos ponemos en su lugar. Y Cristo dijo, no, solamente uno igual al Padre puede tomar el lugar de ellos. Entonces ahora Cristo dice, yo voy a estar con ustedes, pero no personalmente, sino en la persona del otro consolador. Porque yo tengo un cuerpo humano que no me permite estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero esta persona, esta tercera persona, este consolador que viene, que el Padre lo va a enviar, porque Él estaba ahora, como Cristo estaba en la tierra, el Espíritu Santo estaba en el cielo. Pero cuando Cristo va al cielo, por eso le dice, les conviene a ustedes que yo me vaya.
Porque si yo me voy, viene el otro consolador. Y ese otro consolador es igual a mí. Por eso es que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo a través del consolador. 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Por eso los que no creen en la tercera persona de la deidad no tienen la verdad. Porque el Espíritu Santo viene a presentar la verdad de Cristo Jesús. El Espíritu Santo no viene a recibir gloria. El Espíritu Santo no viene a ser honrado. El Espíritu Santo no viene a recibir nada. El Espíritu Santo solamente viene a presentarnos la verdad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene a decirnos que Cristo es el único que puede salvarnos. El Espíritu Santo viene a decirnos, mira, la sangre de Cristo te puede limpiar. El Espíritu Santo es el que nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que toca nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que está a la puerta llamando. Y si no creo en ese Espíritu Santo como a tercera persona, ¿quién me está llamando a la puerta entonces? Porque pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Cómo es que Cristo va a venir a nosotros? A través de esa tercera persona de la deidad, que es igual que Él, que es como si Él estuviera con nosotros. Páginas 74 y 75 del Camino a Cristo. Dice: al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre en el nombre de Jesús. Ahora están los discípulos en el aposento alto y ahora están orándole al Padre en el nombre de Cristo. ¿Y por qué le están orando al Padre? Cristo le había prometido el consolador, Cristo le había prometido la ayuda, Cristo le había prometido que iba a estar con ellos. Y ahora dicen: Señor, tú prometiste enviar un consolador, te rogamos que nos los dé, te rogamos que venga, te rogamos por esa promesa. Pero en el nombre de Cristo te rogamos que esa promesa se haga verdad. Pusieron su vida en orden, escogieron a través de la ayuda del Espíritu Santo a un discípulo número 12 para poder ser un número completo, porque tenían que ser 12. Dice la Biblia que Pedro dijo: no recibiremos el Espíritu Santo hasta que logremos ser el número 12. Alguien tiene que tomar el lugar de Judas. Y que echaron suerte y el Espíritu Santo los guió para que escogieran a Matías, que había estado con ellos desde el principio. Y después de escoger al número 12, viene el Espíritu Santo completo. Acuérdense que los discípulos ya habían recibido una porción del Espíritu Santo cuando fueron los 12, que Cristo los mandó a que hicieran obras. Dice que vinieron sanando enfermos, los demonios salían, el Espíritu Santo iba con ellos. Cuando Cristo, antes de ascender al cielo, sopló sobre ellos su Espíritu, el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Espíritu Santo primero tiene que limpiar la vasija. Usted no echa agua limpia en una vasija sucia. Usted primero limpia la vasija y después lo llena de agua limpia. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir primero y limpiar. El Espíritu Santo tiene que venir primero y sacar lo malo, la inmundicia, todo aquello que nos separa de Dios. Nos da el poder para hacer la limpieza. Y después que está todo limpio, entonces el Espíritu Santo puede venir completamente y tomar posesión de mi cuerpo, de mi vida, de mi alma. Pero primero tiene que hacer una obra de limpieza. Y yo tengo que abrirle la puerta. Yo tengo que dejarlo entrar. Extendieron cada vez más alto la mano de la fe, presentando este poderoso argumento: Cristo Jesús es el que murió, mas aún es el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es Cristo Jesús? No es María, no es Pedro, no es Judas, no es Juan, no es Moisés. No, Cristo Jesús es el único que intercede ante el Padre por mí y por ti.
El día de Pentecostés le trajo la presencia del Consolador, mayúscula, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, mayúscula, no vendrá a vosotros el Espíritu. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 14, 17, versículo 10, Juan capítulo 14, versículo 17, Juan 16, versículo 7. Escuchen. Y desde aquel día, mediante el Espíritu Santo, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando Cristo estaba en la tierra, Él estaba limitado a la humanidad. Pero ahora el Espíritu Santo viene con el poder completo. Ahora el Espíritu Santo viene sin límites, porque Él es Dios pleno. No hay límite en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en su plenitud, sin límites. La luz, el amor, nuevamente, ese fruto, el amor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo entre, me limpie del odio, me limpie de la envidia, me limpie del orgullo, me limpie de esos frutos de la carne, me limpie de esas obras de la carne. Y cuando yo estoy limpio de las obras de la carne, ahora Él implanta el fruto del Espíritu, que es amor. Ahora mi vida ya no está en oscuridad. La luz de Dios, el amor de Dios y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres, al mirarlos, se maravillaban y al fin los reconocían que eran los que habían estado con Jesús. Yo quiero terminar leyendo este pasaje para ver si nosotros podemos ver luz en la palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. Porque la carne, versículo 17 de Gálatas 5, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. O sea, el Espíritu Santo siempre está peleando contra nuestra naturaleza carnal. Está en constante pelea. El Espíritu Santo está siempre en constante pelea con nuestra naturaleza carnal. Y nosotros le decimos, no, yo no quiero el Espíritu Santo, yo quiero vivir como a mí me da la gana, yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Y está en constante pelea. Versículo 18. Mas, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? Cuando yo soy guiado por el Espíritu Santo, yo no estoy bajo la maldición, bajo la condenación de la ley. No es que no tenga que guardar la ley. Es que yo ahora, por amor, de mí sale amar la ley de Dios. Y ya yo no estoy bajo la condenación porque ahora yo soy guiado por el Espíritu. Ya yo recibí el Espíritu Santo, ya Cristo es mi Salvador, ya su sangre me limpió. Ahora la condenación, la maldición de la muerte, que es lo único que la ley dice. La ley lo único que hace es condenar el pecado. Y si el pecado está en mí, yo estoy condenado bajo la ley. Pero ahora como yo soy guiado por el Espíritu, ya yo no estoy bajo esa condenación de la ley. 19. Escuchen. Y manifiestas son las obras de la carne, que son las obras, plural,
La carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, séptimo mandamiento. 20. Idolatría, hechicerías, enemistades. Primer y segundo mandamiento. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías. Matar, mandamiento, no robar, no honrar a tu padre y a tu madre. O sea que las obras de la carne son los pecados contra la ley de Dios. 21. Envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, las obras de la carne son pecados en contra de la ley de Dios. Esas son las obras de la carne. Pero fíjense lo que dice el 22. El 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea, cuando el Espíritu Santo entra, me limpia de esas obras de la carne. Me limpia de esas obras de la carne. ¿Y ahora qué hace? Introduce la ley de Dios en mi corazón y en mi mente. ¿Se acuerdan la semana pasada? Una de las promesas del pacto de Dios, que ahora la ley de Dios iba a estar ¿en dónde? En mi mente y en mi corazón, así como estuvo en Adán y Eva antes del pecado. Y ahora introduce Cristo, el Espíritu Santo introduce la ley de Dios en mi corazón, que es amor, porque la ley de Dios es el carácter de Dios y Dios es amor. Y ahora se introduce el amor en mí, el fruto del Espíritu, la ley de Dios, el amor en mí, ese fruto del Espíritu. Y ahora, como yo tengo el amor de Cristo en mí a través del Espíritu Santo y su ley, ahora yo soy sal para la tierra. Ahora yo puedo darle sabor al hombre, al evangelio. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en mí, el amor de Dios está en mí. Y ahora, como yo tengo ese fruto de amor en mí, ahora yo puedo ser gozo, yo puedo ser paz, yo puedo traer paciencia, yo tengo benignidad, yo tengo bondad, yo tengo fe, yo tengo mansedumbre, yo tengo templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras de la carne eran pecados contra la ley de Dios. El fruto del Espíritu, el amor de Dios en mi corazón, me hace obrar a mí en favor de la ley, no en contra de la ley, sino que ahora ese amor de Dios, como yo amo a Dios, como yo amo a mi prójimo, ahora mis obras son de acuerdo a la ley de Dios, no en contra de la ley de Dios. Pero es si yo dejo que el Espíritu Santo more en mí, me limpie de todas esas obras de la carne y ahora plante el fruto del Espíritu, que es amor, la ley de Dios en mi mente y en mi corazón. ¿Se entiende ahora lo que es la promesa de Dios si yo la quiero aceptar? Si yo quiero vivir bajo la gloria y la gracia de Cristo, ¿qué yo tengo que hacer? Yo estoy a la puerta y llamo. En Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero yo no te estoy llamando para que tú salgas a unirte conmigo, no. Yo te estoy llamando porque yo quiero entrar. Yo no quiero que tú salgas. Dice la Biblia, yo estoy llamando. Y si escuchas mi voz que te estoy llamando, déjame entrar. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar a limpiar tu mente, tu corazón. Yo quiero entrar a hacer en ti todo, para que entonces, después de hacerlo en ti todo, nos sentemos en esa mesa gigantesca en el reino de los cielos y comamos y disfrutemos por la eternidad de la presencia del Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Le abriremos la puerta o seguiremos en ese lodo del pecado, ensuciándonos día tras día y ahogándonos en el pecado y no viendo la solución de nuestra vida y viendo sufrir a nuestros hijos, viendo sufrir a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos? ¿Queremos seguir viviendo así o queremos abrirle la puerta al Espíritu Santo para que Él tome control de nuestras vidas? Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esas promesas maravillosas que tú nos has dado. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos
cada una de las promesas que tú has dicho que harás si nosotros te buscamos cada día. Si queremos crecer en Cristo Jesús, lo único que tenemos que hacer es escuchar esa voz que dice, déjame entrar. Nosotros no podemos quitar de nosotros esta maldad que tenemos, estas obras de la carne. Pero tú tienes el poder para hacerlo y tú has prometido que si te abrimos la puerta, tú entrarías y lo harías. Por eso queremos pedirte en esta mañana que lo hagas, que entres. Queremos abrir la puerta de nuestra mente y de nuestros corazones para que tú entres y tomes el control de nuestras vidas. Tu mano pongo a Astrid, a Ivette y a nuestra hermana de allá de Perú, que tú los acompañes, que lo tomes en tus brazos de amor, que lo guíes, sus penas, sus pesares, su soledad, que se vayan, si es tu voluntad, con tu presencia. Acompáñanos en este día, dirige nuestras vidas, que sea un día de victoria, que el enemigo no pueda tener el control de nuestras vidas y nuestras almas. Está llegando tu día santo, que nuestra mente esté preparada para encontrarnos contigo, para estar ante tu presencia esas 24 horas. Gracias nuevamente, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mucha gente dirá, hermano Ramón, porque usted ha repetido tantas veces eso de Gálatas 5. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que llegar a entender que el Espíritu Santo es uno solo, que Cristo es uno solo y que el Padre es uno solo. Ellos es uno solo. Y la Biblia dice bien clara que Dios es amor. Y si Dios es amor y el Espíritu Santo es Dios en su plenitud, cuando el Espíritu Santo entra en mí, lo que está entrando es amor. Y cuando yo tengo el amor de Dios en mí, entonces vienen las características de ese amor. Que Dios nos ayude. Que podamos tener un día gozoso. Que el gozo y la paz de Dios esté en medio nuestro. Y que cuando venga Satanás a querer acabar con nosotros, podamos decir, escrito está. Ya tú estás vencido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te echo fuera. Y acuérdate, Cristo dice, estoy a la puerta y llamo. Hijo, escucha la voz. Por favor, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.